¿Qué tal nuevamente? Continuamos con el curso de algoritmos de programación. En esta sesión continuaremos aprendiendo acerca de los conceptos básicos de los algoritmos, donde continuaremos resolviendo un ejercicio que a continuación les voy a proponer. En este ejercicio que les propongo durante este video, eh, el problema está planteado de la siguiente manera. Se desea obtener el salario neto de un trabajador, es decir, su salario total. Pero para poder obtener el salario total necesitamos conocer el número de horas trabajadas, el salario por hora y la tasa de impuestos que se le debe deducir. Esto es lo que debemos de realizar. Recordemos que para poder resolver un problema, lo más importante es que ustedes identifiquen la salida que se quiere encontrar. Y la salida es el salario neto. ¿Qué es lo que yo necesito para poder calcular el salario neto? El número de horas trabajadas, el salario por hora y la tasa de impuestos. Estos deben ser mis entradas. Y entonces, una vez teniendo las entradas y una vez sabiendo qué es lo que debe generar mi programa o mi algoritmo como resultado, tengo que entonces buscar una fórmula o cómo calcular ese resultado. Lógicamente para eso nos vamos a apoyar de las fórmulas matemáticas que tenemos que analizar y deducir. Pues bien, vamos a dar inicio al programa que vamos a estar resolviendo. Y para continuar, recuerden que lo primero que tenemos que hacer pues es definir nuestras variables. Y nuestras variables las vamos definiendo de acuerdo a cómo vayamos leyendo. Aquí necesito un salario neto. Definir salario neto. Y de salario neto, pues, ¿qué más necesito? Bueno, necesito también el número de horas trabajadas. A ver, el salario neto puede ser con punto decimal, ¿cierto? Por lo tanto, lo defino como real. Recuerden que hay 4 tipos de datos: los reales, los de tipo carácter, los enteros y los booleanos. Mi salario neto será real. La siguiente variable es número de horas. Número de horas. Y el número de horas lo estoy separando porque normalmente en la mayoría de los trabajos se elabora como horas enteras. No se elabora como medias horas, como 10 minutos, sino como horas enteras. Entonces vamos a definir que es de tipo entero. Muy bien, la siguiente variable es el salario por hora. Y el salario por hora, ese sí puede ser de tipo real. Lo termino de definir aquí, salario por hora. Y la tasa de impuestos. Y la tasa de impuestos normalmente puede ser, en la mayoría de los casos, se definen como enteros. Por ejemplo, en este caso es un impuesto para un salario, pero hay impuestos para IVA, hay otros tipos de impuestos y se definen como enteros: 15%, 16%, 21%, etc. Entonces lo vamos a definir como entero. Aquí le voy a poner impuesto. Ahora bien, ya definí todas mis variables. Si me hace falta una, más adelante la vamos a estar agregando. Bueno, me hace falta, no me hace falta por el momento ninguna. Ahora, lo que tenemos que hacer, pues, es leer nuestras variables o los datos que necesitamos para calcular el salario neto. Y en este caso, mostramos un mensaje
y tenemos allá, pueden ponerle ingresa la cantidad de horas trabajadas y leemos la variable correspondiente, que es número de horas. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el salario por hora. También ingresa el salario por hora y leemos el salario por hora y lo agregamos en la variable salario por hora. Ahora, lo que sigue es el impuesto, la tasa de impuestos que se le va a deducir. Escribir, ingresa la tasa de impuestos. Leer impuesto. Muy bien, ahora lo que ya tenemos es todas las lecturas de los valores que necesitamos para poder obtener el salario neto del trabajador. ¿Qué es lo que sigue? Pues ahora tenemos que analizar cómo obtener entonces el salario neto a partir de todo lo que ya leímos. Y para esto, pues tenemos que nosotros, es de ahí donde viene entonces la parte más importante de un programador: analizar y deducir una fórmula. Yo los invito a que, si pueden pausar el video, lo pausen y traten de deducir la fórmula para calcular el salario neto del trabajador. Páusenlo y realícenlo. Muy bien, suponiendo que ustedes ya lo lograron, ¿verdad? Vamos a dar el resultado ahora en este video, y la forma de cómo sería es de la siguiente manera. Necesitaríamos un subtotal. Yo considero que vamos a necesitar un subtotal como una variable que no la hemos definido. Entonces ese subtotal va a ser el número de horas por el salario por hora. Ahí lo tenemos. Ese es el subtotal del sueldo del trabajador. ¿Por qué el subtotal? Porque a esto únicamente estamos calculando cuánto va a ganar por las horas trabajadas, por su salario por hora, pero no le estamos deduciendo ningún impuesto. Pero aquí no lo vamos a hacer directo, sino lo estoy haciendo paso por paso para que lo entiendan un poquito mejor. Entonces esta variable no la hemos declarado. Recuerden, aquí me puede dar un valor en decimal, lo analizo, número por horas es entero y salario por hora es real, por lo tanto me puede dar un valor real. Entonces lo pongo como valor real. Entonces aquí lo ponemos como subtotal. Listo, continuamos. Ahora necesito obtener el impuesto. Y el impuesto, ya tengo una variable, me puede volver a servir esta variable. Y el impuesto, ¿cómo lo voy a calcular? Recuerden que aquí el impuesto, pues es lo que yo voy a obtener para poder calcular mi salario neto. Pero eso se hace en base al subtotal del sueldo ya calculado. Bueno, nada más que aquí creo que sí vamos a necesitar una nueva variable. Vamos a definirlo. Puede ser con una variable llamada impuesto
subtotal impuesto, así lo voy a poner. Y el subtotal del impuesto, o puede ser impuesto total. Impuesto total sería el impuesto que yo voy a obtener. Aquí entonces sería del subtotal por mi impuesto, ¿sí? Entre 100. Y ahí ya tengo el impuesto que se le va a decir. Es más, impuesto a deducir. Y ahí está. Impuesto a deducir. Sería el subtotal que se obtuvo de aquí por el impuesto que ya leí, que puede ser del 22%, ¿verdad? Del 15%, lo que esté en el país, entre 100. Y aquí ya tengo el impuesto a deducir. Ahora, lo que sigue es sencillamente calcular el salario total. Salario total, pero en este caso es salario neto, sería igual a mi subtotal del salario menos el impuesto a deducir. Sería de esa manera el resultado. Y entonces lo que vamos a imprimir en pantalla sería el resultado del salario neto. El salario neto a pagar es salario neto. Y ahí tenemos. Y con esto ya hemos realizado todo el programa. Realicemos un repaso general nuevamente de todo. Aquí me faltó poner el nombre. Vamos a ponerle salario neto de mi algoritmo. Bueno, ahí me está poniendo un error. Lo que pasa es que se está repitiendo salario neto y salario neto aquí. No se pueden repetir. Entonces vamos a ponerle salario total. Salario total aquí. Ahí está. Entonces no se les olvide guardar. Es nuestro tercer ejercicio. Ejercicio 3. Muy bien, entonces hacemos un repaso rápidamente. Deseamos obtener el salario neto del trabajador, conociendo el número de horas trabajadas, el salario por hora y la tasa de impuestos que se le debe deducir. Para esto vamos a necesitar definir nuestras variables: salario neto, salario por hora, subtotal, el número de impuestos, el impuesto, y me faltó también agregar el impuesto a deducir. Entonces el impuesto a deducir pues me va a dar un valor real por el subtotal, que es real, y por el impuesto entre 100. Lógicamente me va a dar un valor real. Aquí, impuesto a deducir. Ahí tenemos. Definimos todas nuestras variables. Nuevamente podemos poner unos comentarios. Definición de variables. Esto ya lo pueden irse acostumbrando, y ya cuando ya sepan cómo es, lo pueden ir omitiendo. Definición de variables. Aquí en la sección de lectura. Entonces, y en la sección de lectura lo que hicimos es leer todos los datos que necesitamos para poder calcular, en este caso, el salario neto. ¿Y qué es lo que necesitamos leer? El número de horas, porque no las conocemos. El salario por hora, que tampoco conocemos cuánto es. Ni el impuesto conocemos cuánto se le va a aplicar. Conociendo esos datos, ya todo lo demás lo podemos calcular, que es la tercera parte, que es el procesamiento de los datos.
Y, y en el procesamiento de los datos necesitamos conocer el salario neto, pero no lo podemos conocer de manera directa. Sí se puede hacer de manera directa en una sola línea, pero quise hacerlo por separado para que ustedes entiendan un poquito mejor cómo se calcula paso a paso. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es calcular el subtotal, que es el número de horas por el salario. Posteriormente, calculamos el impuesto a deducir, que se obtiene del subtotal anteriormente obtenido por el impuesto que leímos entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque es un porcentaje el impuesto, ¿sí? El impuesto es, si es 21% lo que obtuvimos, es 21 entre 100, que me da el porcentaje, y lo multiplicamos con el subtotal. Nada más aquí, creo que el símbolo no se los había yo explicado. El símbolo de la diagonal es una división. Y recuerden que el símbolo de la multiplicación es un asterisco. Ahora bien, partiendo de que ya obtuvimos el subtotal y el impuesto a deducir, entonces nada más nos queda por determinar el salario neto, que esto es del subtotal que ya tengo, se le resta, porque aquí no lo dice, ¿verdad? Se le debe deducir. Deducir significa restar. Se le resta el impuesto. Y es el impuesto que ya obtuvimos aquí. Y ya con lo que tenemos ahí, lo único que nos falta es únicamente mandar esto a la pantalla. Y esto prácticamente es todo. Vamos a realizar una comprobación del ejercicio. Y ahí tenemos cuántas horas trabajó o laboró el trabajador. Vamos a ponerle 40 horas, que gana 99.9 pesos. Perfecto. La tasa de impuestos, vamos a ponerle 20%. Y ahí tenemos. El salario neto a pagar es 3.196.8 centavos. Podemos volver nuevamente a calcular con otro trabajador. Y ahí tenemos, ingresa la cantidad de horas trabajadas. Podemos decir que un trabajador laboró a lo mejor 38 horas. Y su salario es de 120 pesos. La tasa de impuestos siempre es de 21%. Y su salario es 3.602.4. Como ven, nuestro algoritmo ya está funcionando sin problemas. Si llegan a tener un problema, vayan verificando dónde fallaron, vayan corrigiendo, tratan de hacerlo solos. Y si todavía tienen alguna duda en lo que acabamos de realizar, no se olviden mandarme sus comentarios, sus dudas. Y bueno, con esto finalizamos este video y nos vemos en el siguiente ejercicio. Saludos a todos.